Los foros en internet resultan ser muy útiles para aquellas personas que tenemos casi nada de experiencia en circuitos y programación. En este caso he bajado un boceto que encontré en la página de Arduino en español, en donde explicaban cómo hacer para encender una lámpara usando 220 voltios y controlándola a través de una placa de Arduino. Lo que tenemos aquí es, el dibujo que bajé de internet y algunos de los componentes que se necesitan. En este caso, un relé 5BDC. Este relé es muy importante porque de alguna manera es el que permite, el paso de los 220 voltios y recibe también los 5 voltios de la placa de Arduino. Luego tenemos un diodo IN4001, pero también sirven hasta el 4007. En este caso estamos trabajando con un 4007. Un transistor BD137, pero también funciona el 135. Y una resistencia de 1K. Tenemos aquí. En caso de que tengamos un poco de temor por usar el Arduino sin saber si nuestro circuito está funcionando bien, podemos reemplazarlo usando una pila de 9 volts. Voy a explicar un poco cómo funciona este circuito. Básicamente tenemos por un lado la salida de los 5 voltios del Arduino que viene a una de las patas del diodo y luego conectado a una de las patas de este relé. Este relé lo hemos tomado mirándolo así. Fíjense que hay 3 patas adelante y 2 patas atrás. Entonces, la otra parte del diodo se conecta a esta parte del relé. En este caso el diodo nos va a servir como protección para no dejar pasar esos 220 voltios a la placa de Arduino y por ende a la PC, lo cual sería un error muy terrible. Y esta otra pata del diodo, que también está conectada a esta pata del relé, va conectada a la patita colectora del transistor, que en este caso vendría siendo la patita del centro. La otra parte de base del transistor va conectada a la resistencia de 1K, que envía la señal desde Arduino hacia el relé para que la lámpara prenda y apague. Y la otra pata de este transistor está conectada a tierra. Aquí se han separado dos tipos de circuito, uno que será controlado con los 5 voltios de la placa de Arduino y otro que será controlado con los 220 voltios de la energía que queremos usar. En este caso el relé que está haciendo, por un lado recibe los 5 voltios de Arduino manejados a través de este diodo y a través del transistor recibe la información de Arduino de encender o apagar, es decir, de generar contacto o quitar el contacto para dejar pasar la luz. En el caso de la lámpara tenemos que 2 cables básicamente van conectados a los 220 voltios, pero uno de esos cables está partido por la mitad, para lo cual uno de los cables, el que está más próximo a la bombilla, viene conectado a esta pata de acá arriba del relé. Y el otro cable, que vendría directamente de los 220 voltios, va conectado a la patita del centro del relé. Y con eso en principio no habría ningún problema para trabajar con 220 voltios y Arduino. Como digo nuevamente, si nos da un poco de miedo, que fue lo que básicamente hice yo, trabajar con una pila de 9 voltios para probar que todo está funcionando bien. Aquí tengo los circuitos montados en la protoboard. Voy a explicar cómo los fui conectando teniendo en cuenta el ejemplo anterior. En este caso tenemos el relé de 5 BDC a 220 en corriente alterna. Lo he soldado ya directamente, he tenido en cuenta el cable que viene de los 220 voltios, soldándolo directamente a las patas donde va a recibir la energía. Y por otro lado he soldado también los cablecitos que van conectados a mi protoboard. En este caso hay una de estas patas, este cable azul va conectado a uno de los lados del diodo y esta otra pata va conectada al otro lado del diodo. Recordemos que este diodo en especial va a ser las veces de protección de esos 220 voltios que están pasando ahí en el relé, a que no lleguen a esta placa de Arduino y por consiguiente al computador. Entonces vamos a repasar. Tenemos los 5 voltios que vienen de la placa Arduino, que los he conectado en mi placa protoboard.
Y estos 5 voltios alimentan a el diodo, que también está conectado al relé. La otra pata del diodo, como ya sabemos, está también conectada al otro lado del relé. Luego tengo mi transistor BD137. Tengo que tener en cuenta cuáles de estas patas son emisor, colector, emisor y base. En este caso tengo que la primera pata es emisora, la del medio colector y la tercera base. Por lo tanto, el emisor lo tengo conectado a el negativo en mi placa y por lo tanto a tierra en mi placa de Arduino. Luego la siguiente pata, que viene siendo colector, está conectada al diodo de protección, y la pata emisora está conectada a una resistencia de 1K que me envía la información que viene desde el pin 8 Arduino.